Enfermedades benignas de la próstata. La frecuencia de las alteraciones benignas y malignas de la próstata aumenta con el envejecimiento. Las necropsias de varones en el último decenio de la vida indican la presencia de cambios hiperplásicos en más del 90% de los casos y alteraciones cancerosas en más del 70%. La alta prevalencia de estas enfermedades en la población anciana, que tiene otras causas de morbilidad y mortalidad, obliga a plantear el diagnóstico y el tratamiento de conformidad con los riesgos, lo cual puede lograrse si estas enfermedades se consideran como una sucesión de datos. Cada estado representa un episodio clínico claro para el cual podrían recomendarse tratamientos con base en los síntomas vigentes, el riesgo de que aparezcan síntomas o el riesgo de muerte por enfermedad en relación con la muerte por otras causas dentro de un periodo determinado. En los trastornos proliferativos benignos, los síntomas de poliaquiuria, infección y posible obstrucción se sopesan frente a los efectos secundarios y las complicaciones del tratamiento médico o quirúrgico. En las neoplasias malignas de próstata, el riesgo de que surja la enfermedad, sus manifestaciones o la muerte por cáncer se compara con la morbilidad de las intervenciones recomendadas y los cuadros comórbidos preexistentes. Aspectos anatómicos y patológicos. La próstata está situada en la pelvis, rodeada por el recto, la vejiga, los complejos periprostáticos y la vena dorsal, así como los paquetes neurovasculares que se encargan de la función eréctil y el esfínter urinario que controla de manera pasiva el flujo de la orina. La próstata está compuesta por glándulas túbulo-alveolares ramificadas, dispuestas en lóbulos y rodeadas por un estroma. La unidad cinar comprende un compartimiento epitelial compuesto de células epiteliales, basales y neuroendocrinas, y un compartimento de estroma que incluyen los fibroblastos y células de músculo de fibras lisas. Las células epiteliales producen antígeno prostático específico y la fosfatasa ácida prostática. Tanto las células epiteliales como las células del estroma expresan receptores de andrógenos y dependen de estas hormonas para su proliferación. La enzima reductasa 5-alfa transforma la testosterona, que es el principal andrógeno circulante, en dihidrotestosterona en la próstata. La porción periuretral de la glándula aumenta de tamaño durante la pubertad y después de los 55 años por la proliferación de células no cancerosas en la zona de transición de la próstata que rodea la uretra. Muchas de las neoplasias malignas aparecen en la zona periférica y cualquier neoplasia en tal sitio se puede palpar durante el tracto rectal. Cáncer de próstata. En 2010 en Estados Unidos se diagnosticaron 217.703 cada casos de cáncer de próstata y por esta neoplasia fallecieron 32.050 varones. El número absoluto de fallecimientos por esta causa ha disminuido en los últimos 5 años, situación que algunos expertos han atribuido al empleo generalizado de estrategias de detección basadas en el antígeno prostático específico. Sin embargo, no está claro el beneficio que tiene la detección sobre la supervivencia. La paradoja del tratamiento es que si bien en 1 de cada 6 varones se determinará diagnosticando la enfermedad y la enfermedad se mantiene como la segunda causa de muerte por cáncer en varones, solo 1 de cada 30 pacientes con cáncer prostático morirá por esta enfermedad. Epidemiología. Los estudios epidemiológicos indican que el riesgo de diagnosticar cáncer de próstata a un varón aumenta el factor de 2 tantos si un pariente de primer grado lo tuvo, y 4 tantos si hubo 2 parientes o más afectados. Las estimaciones actuales son del 40% de las neoplasias, que 40% de las neoplasias malignas de próstata de comienzo temprano, el 5 a 10% de todas las neoplasias de este tipo son hereditarias. El cáncer de próstata afecta de forma distinta a los grupos étnicos. Luego de hacer los ajustes de edad en comparación con los varones blancos, los de raza negra tienen mayor número de neoplasias prostáticos intraepiteliales, PIN, prostática intraepitelial, neoplasia multifocales y muy inestables, que son precursoras de cáncer y tumores más grandes, tal vez por las concentraciones más altas de testosterona que se observan en los varones de esta raza. También se ha dicho que explica las variaciones en la incidencia de factores como las variaciones polimórficas del gen del receptor de andrógeno o el gen del citocromo P450C17 y un gen de la reductasa 5-alfa de esteroide tipo 2, SRD5A2, esteroide 5-alfa reductasa type 2. Aquí estados clínicos del cáncer prostático. Primero, sin diagnóstico de cáncer. Luego, enfermedad clínica localizada. Luego, incremento de la PSA sin metástasis visibles, sin castración. Ante tal hecho e incremento de PSA sin metástasis visibles y castración, metástasis clínica sin castración, la muerte por cáncer excede a la muerte por otras causas. Metástasis clínicas, castración primera línea o segunda línea, castración
O tercera línea, metástasis detectables. La prevalencia de neoplasias malignas detectadas en necropsias semejantes en todo el mundo, en tanto la incidencia de enfermedad clínica varía. Por tal motivo es posible que los factores ambientales intervengan en la patogenia. Se piensa que el riesgo aumenta con el consumo abundante de grasas en la alimentación, como el ácido linoleico alfa o los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se forman al cocerse las carnes rojas, en forma similar a lo que ocurre con el cáncer de mama en las asiáticas. El riesgo de cáncer de próstata en los asiáticos aumenta cuando cambian de residencia a países industrializados. Entre los factores protectores están el consumo de la genisteína, un isoflavonoide inhibidor de la acción de la reductasa 5-alfa, que se encuentra en las legumbres, el consumo de verduras crucíferas que contienen el sulforafano de isotiacianato, retinoides como el licopeno en los tomates, e inhibidores de la síntesis de colesterol como los estatínicos. La aparición y la evolución del cáncer de próstata es un proceso de múltiples fases. Un cambio incipiente sería la hipermetilación del gen promotor, GSTP1, que hace que dicho gen pierda su función de desintoxicación de carcinógenos. El hallazgo de que muchas neoplasias malignas prostáticas surgen en un sitio adyacente a la lesión llamada atrofia inflamatoria proliferativa, PIA, sugiere que la inflamación tiene una función importante. Diagnóstico y tratamiento según el estadio clínico. El proceso completo del cáncer de próstata, que va desde la aparición de la lesión preneoplásica e invasora en la próstata hasta lesiones metastásicas que originan síntomas y al final la muerte, puede durar decenios. Para facilitar el tratamiento de la enfermedad, los distintos riesgos se consideran en el contexto de varios estadios clínicos. Dichos estados o estadios se han definido en la práctica con base en si se ha confirmado el diagnóstico de la neoplasia o no. Para los casos diagnosticados, si se detecta o no metástasis en los estudios de imágenes y el nivel cuantificable de testosterona en la sangre. Con esta estrategia el varón se sitúa en un solo estadio y en él permanece hasta que evoluciona. En cada valoración, la decisión del médico de emprender el tratamiento y la forma específica de él se basa en el peligro que impone el cáncer en relación con las causas competitivas de mortalidad que pudieran estar presentes en ese individuo particular. En resumen, cuanto más avanzada esté la enfermedad, la mayor será la necesidad de tratamiento. En casos de varones en los que no se ha establecido el diagnóstico de cáncer, la decisión de emprender estudios para detectarlo se basa en la probabilidad de que pudiera estar presente un cáncer de importancia clínica. Para los que sí tienen el diagnóstico de cáncer de próstata, el modelo de estadio clínico tiene en cuenta la probabilidad de desarrollar síntomas o fallecer por la enfermedad. Sobre tal base, el varón con cáncer localizado de próstata, después de que se le extirpó la neoplasia en su totalidad por medio de cirugía, permanece en el estadio de enfermedad localizada en la medida en que no se detecte el antígeno prostático específico. El tiempo que permanece dentro de un estadio se convierte en una medida de eficacia de una intervención, aunque el efecto quizá no pueda prolongarse durante años. Dado que muchos varones con cáncer activo no están en peligro de presentar metástasis, síntomas o morir, el modelo de estadios permite una diferenciación entre la curación, que es la eliminación de todas las células cancerosas, que es el objetivo terapéutico primario cuando se trata de la mayor parte de las neoplasias, y el control del cáncer, donde se ha modificado el ritmo de evolución de la enfermedad y se han encontrado los síntomas hasta que la persona fallece de otras causas. Las dos situaciones, curación y control, pueden ser equivalentes en términos terapéuticos en lo que se refiere al paciente si él no ha tenido los síntomas de la enfermedad ni ha sido sometido al tratamiento necesario para controlarla. Aun cuando se corrobora la recidiva, no siempre se necesita un tratamiento inmediato, más bien el momento del diagnóstico. En ese momento, la necesidad de intervenir se basará en la manera como se conduzca la enfermedad en cada individuo, siempre en relación con el cociente de riesgos y beneficios del tratamiento que se contemple. Sin diagnóstico de cáncer, prevención. De acuerdo con los resultados de varios estudios grandes, doble ciego, con asignación al azar de quimioprevención, se estableció que los inhibidores de la reductasa 5-alfa son el tratamiento principal para disminuir el riesgo futuro de diagnóstico de cáncer. El Prostate Cancer Prevention Trial, PCPT, en el que varones de 55 años de edad recibieron 5-ARI finasterida, inhibidor de la isoforma tipo 1 de la enzima, o placebo, mostró una reducción de 25%, intervalo de confianza 95, de 19 a 31%, en la prevalencia por periodo de cáncer prostático en todos los grupos de edad en favor de la finasterida, 18.4% sobre el placebo, 24.4%. En el estudio Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Event Trial, se observó una reducción similar de 23% en la prevalencia durante el periodo de 4 años a favor de la dutasterida.
Este fármaco inhibe las isoformas tipo 1 y 2 de la 5-ARI. Estos resultados difieren del estudio SELECT Selenium en vitamina E Cancer Prevention Trial, que incluyó varones de raza negra más de 50 años y 55 de edad. No mostró diferencia en la incidencia de cáncer entre los pacientes que recibieron vitamina E 4.6% o selenio 4.9% solo o combinados 4.6% en relación con el placebo 4.4%. Tampoco se observó ningún beneficio con la vitamina E, la vitamina C y el selenio en el Physician Health Study 2. Exploración física. La necesidad de confirmar el diagnóstico de cáncer de próstata se basa en los síntomas, anomalías en el tracto rectal o aumento del nivel sérico de antígeno prostático específico. El interrogatorio urológico debe centrarse en detectar síntomas de obstrucción del orificio de salida, cuello vesical, continencia, potencia o cambios en el perfil eyaculatorio. En el tracto rectal, el explorador busca identificar el tamaño, la consistencia y las anomalías del interior y el exterior de la glándula. Muchas reinoplasias aparecen en la zona periférica de la misma y se pueden palpar durante el tracto rectal. Los carcinomas son normalmente duros, nodulares e irregulares, en tanto que la hipertrofia prostática benigna, los cálculos y los tumores benignos pueden originar induración. En general, el 20 a 25% de los varones con anomalías en el tracto rectal tienen cáncer. Antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico PSA, peptidasa 3, relacionada con la calicreína, KLK3, es una serina proteasa relacionada con la calicreína que ocasiona liquefacción del coágulo seminal. Se produce en las células epiteliales malignas y no malignas, por lo que es específico de la próstata, no del cáncer prostático. Y las concentraciones séricas también pueden incrementarse en caso de prostatitis e hiperplasia prostática benigna. Las concentraciones séricas no se modifican por el tracto rectal, pero una biopsia prostática puede incrementar la cifra de PSA hasta 10 veces durante 8 a 10 semanas. El PSA que circula en la sangre es inactivo y la mayor parte se encuentra en un complejo con el inhibidor de proteasa antiquimiotripsina alfa 1 serpin A3 y en forma de PSA libre. La formación de complejos entre PSA, macroglobulina alfa 2 u otros inhibidores de la proteasa es menos significativa. El PSA libre se elimina pronto de la sangre por filtración glomerular. Su semivida calculada de 12 a 18 horas. La eliminación del PSA unido con antiquimiotripsina alfa 1 es lenta, semivida calculada de 1 a 2 semanas, ya que es demasiado grande para eliminarse por vía renal. Las concentraciones deben ser indetectables después de unas 6 semanas si se extirpa la próstata. Puede usarse la tinción inmunohistoquímica para PSA a fin de establecer el diagnóstico de cáncer prostático. La prueba de PSA fue aprobada por la FDA en 1994 para la detección temprana del cáncer prostático y el uso difundido de la prueba ha sido muy importante en la proporción de pacientes con diagnóstico de cáncer en etapa temprana. Más del 70 a 80% de las neoplasias malignas recién diagnosticadas está confinada a la glándula. La concentración sanguínea del PSA guarda una relación notoria con el riesgo y el desenlace del cáncer prostático. Una sola medición de PSA a los 60 años de edad se relaciona, área bajo la curva de 0.90, con el riesgo de morir por cáncer prostático. La mayoría, 90% de los decesos por esta enfermedad ocurren en los varones con cifras de PSA en el cuartil superior, más de 2 nanogramos por mililitro, aunque solo una minoría de los pacientes con PSA, más de 2 nanogramos por mililitro, padecerán cáncer prostático letal. A pesar de esto y de las disminuciones de la tasa de mortalidad informadas por grandes estudios de detección de cáncer prostático con asignación al azar, todavía existe controversia sobre el uso habitual de esta prueba. La American Cancer Society recomienda que cada año el médico plantee a varones mayores de 50 años con una supervivencia anticipada mayor de 10 años la medición del PSA y la práctica de DRE y abarque a pacientes inclusive de 76 años. En el caso de estadounidenses de raza negra y varones con antecedentes familiar de cáncer de próstata, se recomienda comenzar los estudios de detección desde los 45 años. Las recomendaciones de la American Urology Association son similares en el supuesto de que no se hayan definido los riesgos y los beneficios de la práctica de ambos métodos. El American College of Physicians recomienda que los médicos describan los beneficios potenciales y los daños conocidos de la detección e individualicen la decisión de realizar la detección. Los lineamientos de la National Comprehensive Cancer Network son semejantes a los de la ACS, con la condición de que los médicos y posibles participantes analicen en forma minuciosa los pros y contras de la detección. La NCCN también recomienda que los pacientes que decidan participar conozcan la cifra inicial de PSA y se realicen un tacto rectal y que usen la cifra para estratificar el riesgo futuro. Los valores de PSA pueden fluctuar sin causa manifiesta, por eso es importante confirmar una cifra normal aislada antes de seguir con más estudios. Los criterios respecto del PSA utilizados para recomendar la biopsia diagnóstica de la próstata han evolucionado con el tiempo. Sin embargo, con base en el umbral generalizado de PSA, más de 4 nanogramos por mililitro para realizar la biopsia prostática, la mayoría de los varones con incremento de PSA no tienen evidencia histológica de cáncer prostático en la biopsia y a menudo muchos sujetos con concentraciones de PSA menores de este límite tienen células cancerosas prostáticas.
El objetivo es mejorar la sensibilidad de la prueba para varones más jóvenes con más probabilidad de morir de enfermedad y disminuir la frecuencia de detección de cáncer de escasa malignidad en ancianos que muy probablemente fallecerán por otras causas. Antes el umbral para realizar una biopsia era de 4 nanogramos por mililitro, que se redujo a 3 o 2.6 para los varones de menos de 60 años. Muchos grupos con base en el hallazgo de que casi la mitad de los pacientes con esta cifra de PSA llegaban a 4 nanogramos en un periodo relativamente corto, 4 años, y que una vez diagnosticados casi un tercio de los tumores se había extendido fuera de la glándula. La mayor parte del PSA se encuentra en complejos antiquimiotripsina alfa 1, ACT. Solo un pequeño porcentaje está libre y es menor en los varones con cáncer. La medición de PSA libre y en complejo se usa cuando la concentración total está entre 4 y 10 para decidir si es necesaria la biopsia. El riesgo de cáncer es menor de 10% si el PSA libre es de más de 25%, pero llega a 56% si el PSA libre es de menos 10%. La medición de la densidad del PSA density, se creó para corregir la aportación de la hipertrofia prostática benigna a la concentración total de PSA. Para calcular la densidad del antígeno se dividió el PSA sérico entre el peso de la próstata, calculado con ecografía transrectal, transrectal ultrasound. Las cifras de menos de 0.1 nanogramos por mililitro por centímetro cúbico son compatibles con la BPH, en tanto que las que son más de 0.15 sugieren cáncer. La velocidad de PSA es la rapidez de cambio de los niveles del antígeno con el transcurso del tiempo y se expresa muy a menudo como el tiempo de duplicación del antígeno. Es de particular utilidad para varones con valores en apariencia normales, pero que van en aumento. En el caso de varones con PSA mayor de 4 nanogramos, la velocidad de aumento de más de 0.75 nanogramos al año sugiere la presencia de cáncer, en tanto que para varones con niveles menores las velocidades de más de 0.5 nanogramos sí deben ser tomadas como fundamento para recomendar la práctica de la biopsia. Por ejemplo, el incremento de 2.5 a 3.2 nanogramos en un lapso de 12 meses justificaría realizar nuevos estudios. Las estrategias de detección basadas en el antígeno prostático especifican modificado el espectro clínico de la enfermedad. En la actual, 95-99% de los cánceres recién diagnosticados están clínicamente circunscritos. 40% no son palpables, 70% de ellos están limitados a la próstata desde el punto de vista histopatológico. Sin embargo, los beneficios de la detección del PSA aún son motivo de controversia por la detección excesiva de cánceres con bajo potencial maligno que podría dar lugar a tratamiento exagerado y morbilidad innecesaria. Al respecto del estudio de la US Prostate Lung Colorectal and Ovarian PLCO, Cancer Screening no observó ningún beneficio en la mortalidad en los estudios de detección en los que se combina PSA y tacto rectal en 76.000 varones distribuidos al azar, exploración anual o atención estándar, luego de una mediana de seguimiento de 11 años. No obstante, el estudio PLCO tiene limitaciones importantes. Uno, que muchos participantes ya se habían sometido a la detección del PSA antes del estudio. 2. La contaminación por la prueba de PSA entre los controles aumentó de 40% en el año 1 a 52% en el año 6. Y el cumplimiento con la biopsia fue bajo. Esos factores podrían dificultar la interpretación. Un análisis por subgrupo de este estudio demostró una reducción de la mortalidad por cáncer entre los varones que se sometieron a la detección con poca o ninguna morbilidad asociada. El European Randomized Study of Screening of Prostate Cancer, RSPC, vigiló a 182.000 varones durante una mediana de 9 años. Los sujetos se distribuyeron al azar, etc. En la figura se incluye un algoritmo diagnóstico basado en los hallazgos del DRE y PSA. En términos generales, se recomienda practicar biopsias si los resultados de cualquiera de los dos parámetros son anormales. Se sabe que 25% de los varones con PSA mayor de 4 nanogramos y DRA normal tienen cáncer, al igual que 17% de varones con PSA de 2.5 a 4 nanogramos y DRA normal. En cuanto a la biopsia de próstata, el diagnóstico de cáncer se confirma mediante una biopsia con aguja guiada por TRUS de ecografía transrectal. La observación directa por ecografía o resonancia magnética asegura que se extraigan muestras de todas las zonas de la glándula. Es conveniente obtener un mínimo de 6 punciones de biopsia con agujas gruesas separadas, 3 de la derecha y 3 de la izquierda, y también otra más de la zona transicional si procede clínicamente. Los esquemas contemporáneos recomiendan extender el patrón a 12 o 14 punciones de biopsia con aguja gruesa que comprenden las 6 muestras mencionadas antes, más 6 biopsias de la zona periférica lateral, además de la muestra de algún nódulo palpable dirigido por la lesión
o una imagen sospechosa en la ecografía o la resonancia magnética. Los sujetos con prostatitis deben ser sometidos a un ciclo de antibiótico-terapia antes de la biopsia. En caso de que surjan anomalías con PSA, pero la biopsia sea negativa, se recomienda repetirla. Cada punción de biopsia se explora en busca de cáncer y se cuantifica la cantidad de tejido neoplásico a partir de la longitud del tumor dentro del fragmento cilíndrico y el porcentaje afectado del mismo. Histopatología recibe el nombre de neoplasia intraepitelial prostática, la proliferación no invasora de células epiteliales en el interior de los conductillos. Dicha forma de neoplasia PIN, prostatic intraepitelial neoplasia, es precursora del cáncer, pero no todas terminan por transformarse en neoplasias malignas invasoras. De las neoplasias identificadas, más del 95% son adenocarcinomas, el resto se compone de tumores epidermoides y de células transicionales, o en raras ocasiones de carcinosarcomas. Muy pocas veces llegan a la próstata metástasis de otros sitios, pero en algunos casos la invaden por extensión directa a las neoplasias de células transicionales de la vejiga o del colon. Cuando se diagnostica cáncer de próstata se asigna un índice de su malignidad histológica por medio del sistema de gradación de Gleason, en que las características histológicas glandulares dominantes y secundarias se clasifican desde 1 diferenciados hasta 5 indiferenciados y se suman hasta una puntuación total de 2 a 10 para cada tumor. La zona más indiferenciada de la neoplasia, área con la estadificación histológica más alta, es la que determina el comportamiento biológico. También se identifican y registran la presencia o ausencia de invasión perineural y propagación extracapsular. Estadificación del cáncer de próstata en el sistema de estadificación TNM por ganglios nodes. Metástasis. Existen categorías para las neoplasias malignas que son palpables en el tracto rectal, para los identificados solo por antígeno prostático específico anormal T1C, para los palpables pero clínicamente circunscritos a la glándula T2 y para los que ya se han extendido fuera de la próstata T3 y T4. La valoración de la extensión o magnitud de la enfermedad con base solo en los datos del tracto rectal no es exacta respecto a la afectación del interior de la glándula, la presencia o ausencia de invasión capsular, el daño de las vesículas seminales y la extensión de la enfermedad a ganglios linfáticos. Dado que el tracto rectal no es suficiente para establecer la estadificación, el sistema de valoración se modificó para incluir los resultados de los estudios de imágenes. Por desgracia, ningún estudio por sí solo ha podido indicar con precisión el estadio o la presencia de enfermedad circunscrita a próstata, el daño de vesículas seminales o la propagación a ganglios linfáticos. El TRUS es el estudio de imágenes más utilizado para valorar el tumor primario, pero se ha preferido utilizarlo para orientar en la toma de material prostático para las biopsias y no para la estadificación. Ningún dato obtenido por TRUS indica con certeza indefectible la presencia de cáncer. La tomografía computarizada no posee sensibilidad ni especificidad para detectar la extensión extraprostática y es inferior a la MRI en cuanto a la visualización de ganglios linfáticos. En términos generales, la MRI realizada con espiral entorrectal es mejor que la tomografía para detectar cáncer en la próstata y evaluar la magnitud de la enfermedad local. Las imágenes ponderadas en T1 generan una elevada señal en la grasa periprostática, el plexo venoso alrededor de la próstata, los tejidos perivesiculares, ganglios linfáticos y médula ósea. Las imágenes ponderadas en T2 demuestran la arquitectura interna de la próstata y las vesículas seminales. Muchas neoplasias malignas generan una señal poco intensa, en tanto la zona periférica normal tiene una señal intensa, si bien dicha técnica no posee sensibilidad ni especificidad. La MRI es también útil para planificar la cirugía y la radioterapia. Las gammagrafías de hueso con radionúclidos permiten valorar la propagación a zonas óseas. El método es sensible, pero sus resultados son relativamente inespecíficos porque las zonas de mayor captación del núcleo no siempre denotan la presencia de metástasis. También se observa captación anormal en fracturas cicatrizadas, artritis, enfermedad de Payet y otros trastornos. Las gammagrafías realmente positivas de hueso son excepcionales a nivel del PSA, es menor de 8 nanogramos por litro y poco comunes si el nivel de dicho antígeno es menos de 10, salvo que el tumor sea de alta malignidad. El tratamiento de cáncer de próstata, enfermedad clínicamente localizada. Las neoplasias malignas localizadas de próstata son aquellas cuyas características no son metastásicas después de practicar estudios de estadificación. Los pacientes con enfermedades localizadas se tratan con prostatectomía radical, radioterapia o vigilancia activa. Para elegir el tratamiento es preciso considerar varios factores: presencia de síntomas, la posibilidad de que el tumor no tratado afecte la calidad o la duración de la supervivencia y por tanto amerite tratamiento, y la probabilidad de que el tumor pueda curarse con una sola modalidad terapéutica dirigida a la próstata o se necesiten medidas locales y sistémicas para lograr la curación. Como se considera que la mayor parte de los tumores detectados tienen importancia clínica, casi todos los individuos se someten a tratamiento. Los datos biográficos
no aportan evidencia clara de la superioridad de algún tratamiento sobre otro. Son pocas las comparaciones de los resultados de las diversas formas de tratamiento por la falta de estudios prospectivos, sesgos en la referencia, la experiencia de los equipos médicos y las diferencias en los criterios de valoración y la definición de lo que significa control del cáncer. A menudo se utiliza la supervivencia sin recidiva respecto al PSA porque su efecto en la progresión de metástasis en la supervivencia quizás se identifique solo después de varios años. Luego de cirugía radical para eliminar todo el tejido prostático no debe detectarse en la sangre PSA en términos de 4 semanas ante el hecho de que la semivida del antígeno en la sangre es de 3 días. Si persiste PSA detectable se considera que existe enfermedad persistente. Por el contrario, después de la radioterapia sigue detectándose PSA porque los elementos no malignos residuales de la glándula siguen produciéndolo incluso si se han eliminado todas las células cancerosas. En forma similar, el control del cáncer ha sido un parámetro poco definido en el caso del paciente que ha sido sometido a vigilancia activa, porque en ausencia del tratamiento continuarán en aumento los niveles del antígeno. Otros criterios de valoración son el lapso que media hasta la progresión objetiva, local o generalizada, y la supervivencia global y oncoespecífica. Sin embargo, a veces se necesita el transcurso de años para medir dichos criterios de valoración. Cuanto más avanzada sea la enfermedad, menor será la probabilidad de que se logre el control local y mayor de que haya una recidiva generalizada. De mayor importancia es que dentro de las categorías de enfermedad T1, T2 y T3 hay neoplasias con pronósticos muy diversos. Algunos tumores T3 son curables con medidas orientadas solo a la próstata y algunas lesiones T1 muestran una enorme probabilidad de recidiva generalizada que obliga a integrar los tratamientos local y generalizado para obtener la curación. En el caso de tumores T1C en particular, no basta la estadificación sola para anticipar el desenlace y escoger el tratamiento. Deben tomarse en consideración otros factores. A fin de valorar mejor el riesgo y orientar la selección del tratamiento, muchos grupos se crearon modelos pronósticos o nomogramas que incluyen una combinación de la terapia T inicial, la clasificación de Gleason y el PSA inicial. Algunos emplean límites distintos, PSA menos de 10 o más de 10, calificación de Gleason menos de 6, 7 o más de 8. Otros utilizan nomogramas que incluyen el PSA y la calificación de Gleason como variables continuas. Se han publicado más de 100 nomogramas para predecir la probabilidad de un cáncer con importancia clínica, la extensión de la enfermedad, confinado al órgano o no, con ganglios positivos o sin ellos, o la probabilidad de que el tratamiento tenga éxito con modalidades locales específicas basadas de si el paciente o el médico quien notifica el hecho, o si es el paciente o el médico el que notifica el hecho. La fecha de valoración es importante también. Después de la cirugía la impotencia es inmediata, pero con el tiempo puede revertirse en tanto que la radioterapia del tal problema no es inmediato, pero puede surgir con el paso del tiempo. De mayor preocupación para los varones son los efectos en la continencia, la potencia sexual y la función intestinal. Prostatectomía radical. Con la técnica radical se busca extirpar el cáncer en su totalidad, dejando un margen limpio, no perder la continencia, gracias a la conservación del esfínter externo y conservar la potencia sexual al dejar indemnes los nervios del sistema autónomo en el paquete neurovascular. Se recomienda el procedimiento para pacientes con una esperanza de vida de 10 años o más y se realiza por vía retropúbica o periodontal o por la poroscopía de penetración mínima con asistencia robótica o manual. Los resultados pueden predecirse vía nomogramas postoperatorios en los que se tienen en cuenta factores previos a la operación más los hallazgos patológicos de la intervención quirúrgica. Por lo general, una falla del PSA se define como un valor de más de 0.2 a 0.4 nanogramos. No existen criterios específicos que guíen la elección de una estrategia u otra. Las técnicas de penetración mínima ofrecen la ventaja de una estancia más corta en el hospital y recuperación más rápida, o a cambios de mayores índices de incontinencia y disfunción eréctil. Las tasas de control del cáncer son semejantes. También se exploraba el tratamiento hormonal neoadyuvante en un intento para mejorar los resultados de la operación en pacientes con alto riesgo conforme a varias definiciones. Los resultados de diversos estudios que analizaron 3 u 8 meses de privación androgénica antes de la intervención quirúrgica mostraron que las concentraciones séricas de PSA disminuían en 96% el volumen prostático, que reducía en 34%, y las tasas de positividad marginal disminuían 41 a 17%. Por desgracia, las hormonas no mejoraron la supervivencia sin recaída del PSA, por tanto no se recomienda el tratamiento hormonal neoadyuvante. Los factores que se asocian a incontinencia son edad avanzada, longitud uretral, la cual influye en la posibilidad de conservar la uretra más allá del vértice y el esfínter distal. Otros factores son la técnica quirúrgica específica abierta, la laparoscópica o robótica, así como la habilidad y experiencia del cirujano. En una serie de pacientes tratados en un centro académico, 6% de los sujetos tuvo incontinencia urinaria de esfuerzo, SUI, estrés urinario, incontinencia leve, necesidad de un apósito al día, 2% tenía SUI moderada, más de 1 apósito al día, y 0.3% tenía SUI grave, necesidad de esfínter urinario artificial.
Luego de un año, 92% tuvo continencia completa. Por el contrario, los resultados de una población Medicare tratada en múltiples casos, centros, mostró que 3, 12 y 24 meses después de la operación, 58, 35 y 42% respectivamente usaban apósitos en la ropa interior y 21, 11 y 15% refería fuga abundante de orina. Estadios T del cáncer prostático. A. Tumor subclínico. No es palpable ni visible en imágenes. B. T2. Tumor confinado dentro de la próstata. C. T3. El tumor se extiende a través de la cápsula prostática y puede invadir las vesículas seminales. T4. Tumor fijo a las estructuras adyacentes. O que las invade. El 80% de los pacientes que se presentan con enfermedad local T1 y 2, la cual se relaciona con una tasa de supervivencia de 5 años de 100%. Otro 12% se presenta en enfermedad regional T3 y T4 sin metástasis, que también se asocia a una supervivencia de 100 años a los 5 años. El 4% de los pacientes se presenta con enfermedad distante T4 con metástasis, que se relaciona con supervivencia del 30% a 5 años. Al 3% de los pacientes no se le asigna un estadio. La recuperación de la función eréctil guarda relación con una menor edad, la calidad de las erecciones antes de la operación y que no haya daño en los paquetes neurovasculares. En general, la función eréctil empieza a recuperarse luego de una mediana de 4 a 6 meses. Si se conservan ambos paquetes neurovasculares, la potencia se reduce a la mitad si se sacrifica por lo menos un paquete nervioso. En casos en los que el control del cáncer necesita la extirpación de ambos paquetes nerviosos, los injertos del nervio sural carecen de utilidad. En general, con la disponibilidad de fármacos como el sildenafil, los insertos intrauterales de alprostadilo y las inyecciones intracavernosas de vasodilatadores, muchos pacientes recuperan una función sexual satisfactoria. Radioterapia. La radioterapia se aplica por medio de un externo por la implantación de elementos radioactivos, semillas en la glándula o por una combinación de estas técnicas. Radioterapia con haz externo. Las técnicas contemporáneas que utilizan el haz externo requieren el uso de tratamientos compatibles tridimensionales con radioterapia modulada por intensidad y IMRT, Intensity Modulated Radiation Therapy, para llevar al máximo la dosis aplicada a la próstata y al mínimo la exposición de estructuras normales vecinas. La IMRT permite establecer la dosis y suministrar dosis más altas a la próstata con menor exposición del tejido normal que con el tratamiento conformal tridimensional solo. Los progresos anteriores han permitido la administración inocua de más de 80 GY, índices mayores de control local y menos efectos secundarios. El control del cáncer después de la radioterapia ha sido definido con base en varios criterios que incluyen una disminución del nivel de PSA a menos 0.5 o 1 nanogramos, cifras de PSA que no aumenten una biopsia negativa de próstata 2 años después de concluir el tratamiento. La definición estándar actual de fracaso bioquímico, definición de Phoenix, es un incremento de más de 2 del PSA por encima del PSA más bajo alcanzado. La fecha del fracaso es al momento y no es retroactiva. La dosis de radiación es importante, se recomienda un mínimo de 75.6 a 79 u 80 GY. En un estudio representativo del consumo de PSA de menos 1, el 90% de los pacientes que recibieron 75.6 u 81 GY frente a 76 y 56% de los que recibieron 70 y 64 GY. Las tasas de biopsia positiva a los 2.5 años fueron de 4% para los tratados con 81 GY frente a los 27 y 36% para los que recibieron 75 y 70 GY. En forma global, la radioterapia se acompaña de una mayor frecuencia de complicaciones intestinales, en particular diarrea y proctitis, que la cirugía. La frecuencia guarda una relación directa con el volumen de la pared rectal anterior que recibe la dosis completa del tratamiento. En una serie de los efectos tóxicos de grado 3 sobre el recto o las vías urinarias se observaron en 2.1% de los enfermos con una mediana de dosis de 75.6 GY. En 1% de los enfermos surgieron estenosis uretrales de grado 3 que obligaron a la dilatación y todos ellos habían sido sometidos a extirpación transuretral de la próstata TURP, transuretral resection of prostate. Los datos acumulados indicaron que la frecuencia de efectos tóxicos de grado 3 o 4 fue de 6.9 a 3.5 respectivamente los individuos que recibieron más de 70 GY. La frecuencia de la disfunción eréctil depende de la buena calidad de las erecciones antes del tratamiento, de la dosis administrada y de la fecha de valoración. La disminución eréctil luego de la radiación tiene que ver con la interrupción del aporte vascular y no con las fibras nerviosas.
También se ha estudiado el tratamiento hormonal neoadyuvante administrado antes de la radioterapia. Con ambos se busca disminuir el volumen de la próstata y en consecuencia minorar la exposición a de tejidos normales a dosis completas de radiación, incrementar los índices de control local y disminuir la cifra de casos de ineficacia generalizada. Las exposiciones breves a hormonas reducen los efectos tóxicos y mejoran los índices de control local, pero se necesita un tratamiento a largo plazo, 2 a 3 años, para prolongar el tiempo hasta la ineficacia basada en los niveles de PSA y la aparición de metástasis. No se ha definido con claridad la trascendencia de ello que ello tiene para la supervivencia. La decisión de tratar los ganglios linfáticos pélvicos depende del riesgo de diseminación ganglionar basada en el nomograma. Braquiterapia. La braquiterapia es un implante directo de semillas radioactivas en la próstata. Se basa en el principio de que la emisión de energía de radiación en los tejidos disminuye de manera exponencial en función del cuadrado de la distancia de la fuente emisora. El objetivo es hacer llegar una radiación intensa a la próstata y evitar la exposición de los tejidos vecinos. Con la técnica de corriente actual se logra una distribución de la dosis más homogénea al colocar semillas de una plantilla ajustada a cada paciente con base en los datos de la evaluación de CT y ecográfica del tumor y dosimetría optimizada por computadora. Se trata de un procedimiento que se realiza en un día y en el que el implante se realiza por vía transperitoneal con imágenes de tiempo real. Los adelantos de las técnicas de braquiterapia han originado menores complicaciones y disminución sustancial de las cifras de ineficacia local. En una serie de 197 enfermos vigilados durante 3 años, como mediana, las supervivencias a 5 años actuales sin recidiva según el nivel de PSA de las personas con nivel de PSA antes del tratamiento de 0 a 4,4, de 0 a 4, 4 a 10 y de más de 10, fueron de 98, 90 y 89 respectivamente. En un informe separado de 201 pacientes sometidos a la biopsia después del tratamiento se observó que el 80% de los tejidos eran negativos sin células cancerosas, 17 eran indeterminados y 3 positivos con células neoplásicas. Los resultados no cambiaron con la vigilancia prolongada. Sin embargo, muchos médicos piensan que el implante debería reservarse para aquellos individuos con signos pronósticos satisfactorios o intermedios. La braquiterapia se tolera de manera satisfactoria, aunque muchos de estos varones muestran poliaquiuria y urgencia urinaria que persiste durante meses. En 2 a 4% de los operados que se ha observado incontinencia. Se observan tasas más altas de complicaciones en pacientes que se sometieron antes al TURP, mientras que aquellos con síntomas de obstrucción en la valoración inicial tienen mayor riesgo de retención y síntomas urinarios persistentes. Hay informes de proctitis en menos de 2% de los individuos. Vigilancia activa. Aunque el cáncer prostático es la neoplasia maligna más frecuente en los varones, en Estados Unidos el diagnóstico está establecido con más oportunidad y con mucha frecuencia los pacientes se encuentran en etapas tempranas de la enfermedad. La vigilancia activa, descrita antes como espera vigilante o tratamiento diferido, es la política de vigilar la enfermedad a intervalos fijos mediante el tacto rectal, medición de PSA y biopsias prostáticas repetidas según esté indicado hasta los cambios histopatológicos o serológicos indicativos de progresión. Amerita en tratamiento con intención curativa. Esta estrategia surgió de estudios que valoraban sobre todo a ancianos con tumores bien diferenciados que no mostraban progresión con importancia clínica durante periodos prolongados, del reconocimiento de la diferencia entre la incidencia y la mortalidad específica por la enfermedad, de la prevalencia alta de neoplasias malignas en autopsias y de un esfuerzo para reducir el tratamiento excesivo. Un estudio de detección reciente calculó que sería necesario tratar entre 500 y 100 varones con enfermedad de bajo riesgo para prevenir una muerte específica por cáncer prostático. En contra de la validez de la vigilancia activa, están los resultados de un estudio seco que asignó al azar que se compararon la prostatectomía radical y la vigilancia activa, con una mediana de vigilancia de 6.2 años. Los varones tratados con cirugía radical mostraron un menor riesgo de morir por cáncer de próstata con relación con individuos sometidos a vigilancia activa, 4,6, y un menor riesgo de progresión de metástasis. Algunos aspectos de interés son la capacidad limitada para predecir los hallazgos patológicos mediante biopsias con aguja, incluso cuando se obtengan múltiples muestras.